ábrenle camino. Juan el Bautista, enviado por Dios para abrir el camino a nuestro gran Salvador, al Cordero de Dios que iba a venir. Y el mensajero es Juan el Bautista, aquel que bautizó a nuestro Salvador Jesucristo, aquel que dice en el versículo también 9 de Marcos 1, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Versículo 11 dice, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo, o en ti tengo complacencia. Y luego entonces leemos que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto y Satanás lo tentó a Cristo por 40 días. Entonces llegamos ahora a nuestra porción. Arrestan a Juan el Bautista, y muchos de nosotros conocemos la historia. Jesús viene a predicar las buenas nuevas de Dios a Galilea. Y mire lo que dice el versículo 15 de Marcos 1. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. Dice, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntase de sus pecados y crean la buena noticia. En otras palabras, y crean el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos hable en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No hay otro. No hay otro como Cristo. No hay otro mensaje. Nosotros muchas veces vamos a tiendas buscando alguna marca en particular, sea de ropa, sea de tenis, sea de zapatos, de lo que sea. Y uno entra a esa tienda y cuando uno pregunta si tiene alguna marca, en la tienda le dicen, no, nosotros solamente vendemos una sola marca. No tenemos esa marca, no tenemos ninguna otra marca porque solo vendemos, solo tenemos una sola marca. No hay otra, solo hay una y es esta la que ellos pues promocionan y venden, por decirlo así. Y lo que vemos en estos versículos, especialmente en los versículos 14 y 15, es que hay un solo evangelio. Es que hay un solo Salvador. Es que hay un solo y único mensaje. Porque Cristo, al iniciar su ministerio, dice que llega a Galilea predicando el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que también nos define. Dice el reino de Dios y dice arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Por lo tanto, podemos decir, si puedo dar una idea principal en esta mañana es esta: lo que contenemos debemos compartirlo. Lo que nosotros hemos recibido de Dios, que es el Evangelio, el contenido del Evangelio, que lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo, ahora nosotros debemos entonces compartirlo. Es exactamente por qué Cristo vino al mundo. Él mismo lo dice ahí. Vine para compartir, vine para proclamar, vine para anunciar, vine para predicar mi propio reino, el reino de Dios. Vine para que las personas se arrepintieran de sus pecados y creyeran en las buenas noticias del Evangelio. Para eso Jesús vino. Por eso proclamó él el Evangelio.
Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Bueno, Cristo lo dice Él mismo, para que crean en la buena noticia. Las buenas noticias de salvación. ¿Qué contiene el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La vida de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. Acabamos de salir de lo que es Domingo de Palmas y de Resurrección, Easter Sunday, donde proclamamos y celebramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esas son las buenas noticias que nosotros compartimos con otros. Y para eso mismo Cristo vino. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestro deber es que lo que recibimos del Señor, lo que nosotros hemos recibido en nuestros corazones, ahora nosotros debemos compartirlo con los demás. No vendemos el Evangelio. El Evangelio no viene de nuestra propia mente. Nosotros no hemos creado el Evangelio. Nosotros no proclamamos o propagamos un evangelio de prosperidad. Nosotros predicamos y compartimos que cada persona que es pecadora en esta tierra debe arrepentirse y creer en el evangelio para en fe recibir la salvación que Cristo ha prometido a aquellos que se arrepienten y creen en Él para salvación. Y Cristo, al principio de su ministerio, antes de llamar, antes de hacer milagros, antes de servir, antes de viajar, antes de predicar, antes de hacer todas esas cosas, lo primero que Él comunicó es el propósito del por qué Él vino. Y Él vino para proclamar y anunciar el reino de Dios. Y para entregarse a sí mismo como la única vía, como la única vida para la salvación de nuestros pecados. Tenemos un mensaje, tenemos una misión, tenemos un ministerio. Y escuche bien, el evangelio que nosotros contenemos, que no podemos mantenerlo dentro, que debe salir, que debe derramarse, debemos entonces compartirlo con otros. Y entonces, con eso en mente, vamos a observar algunos de los acontecimientos que siguen con la misión y el ministerio de Jesús, en donde el mensaje es compartido. Mire los versículos del 16 al 20 de Marcos 1. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, dice que vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, cómo ser pescadores de hombres. Luego continúa el versículo 19, un poco más adelante. Por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Siguieron a Cristo. Estamos viendo aquí entonces dos relatos en donde Cristo entonces comienza su ministerio de proclamar las buenas nuevas, de llamar a las personas a que se arrepientan, a que crean en Él mismo, en el reino de Dios. Y Dios y Cristo aquí comienza su ministerio y entonces llama a estas personas. Interesantemente el texto no nos dice, pero lo que el texto nos dice es que Jesús llama a personas en particular y les dije: dejen las redes, dejen lo que estén haciendo y síganme. Inmediatamente las personas le siguieron.
Y dice, yo los voy a hacer a ustedes ahora no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. En otras palabras, con las buenas noticias que yo vengo a proclamar, yo quiero transferírsela a ustedes para que ustedes en sus vidas y en todo el ministerio que Dios le da, que ustedes ahora se dediquen a pescar hombres, almas, con el evangelio y las buenas noticias que yo he traído. Muy interesante porque si alguien le dice a usted en la tienda o en el supermercado o en la calle, hey Juan, hey José, sígueme, ¿usted lo seguiría? A lo mejor si lo conoce sí, pero un desconocido, a lo mejor no. Juan, sígueme, mira, deja lo que estás haciendo, sígueme. Imagínese usted que está trabajando en una tienda y a lo mejor está en una escalera arreglando algo, organizando algo. Usted está en su casa inclinada ahí, inclinado, arreglando el patio, lavando el carro o está manejando y alguien de repente le dice, hey, deja eso y sígueme. Bueno, ¿para qué? Te haré pescador de hombres. Y estas personas lo siguieron a Cristo. Yo puse en mi nota aquí, tenemos un mensaje que transforma. Tenemos un mensaje que transforma. Cristo está llamando a estas personas. Y nosotros sabemos que Cristo llamó a 12 discípulos a que le siguieran a Él. Y Cristo los entrenó para enviarlos, para seguir la misión de Cristo. Pero ahora también Cristo, escuche bien, nos ha llamado a nosotros como sus hijos. Cristo nos ha transformado a través del evangelio y nos ha dado su evangelio para que nosotros vayamos entonces y con el evangelio Dios transforme a personas usándonos a nosotros, sus hijos, a quienes Dios nos ha llamado, nos ha escogido a través de su gracia para que nosotros ahora seamos pescadores de hombres como los discípulos. Y tenemos un mensaje que transforma. Dios en su autoridad envió a Cristo y le dio a Cristo toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y al final de los evangelios, antes de Cristo ascender, le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, quédense en sus casas haciéndolo. No. Dice, por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Ir con ese mensaje que transforma. Al final de los evangelios, los discípulos vieron todo lo que Cristo hizo. Nosotros hemos visto lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas. A lo mejor lo que ha hecho en vida de nuestras familias y amigos, que nosotros hemos compartido el evangelio, que nosotros hemos orado. ¿Por qué? Porque tenemos unas buenas noticias que transforman vidas, que llaman a personas, que envían a personas con ese mensaje de salvación. Pero también tenemos un mensaje que tiene autoridad. Porque Cristo tiene toda autoridad, toda potestad. Mire el versículo 21 lo que dice. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum siguiendo con el mensaje de salvación, porque no hay otro mensaje, no hay otro salvador. Dice, cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Versículo 22, mire lo que dice. La gente quedó como. ¿Cómo estaba la gente? Estaba asombrada de su enseñanza, porque decían ellos, lo hacía con verdadera ¿qué? ¿Con qué? Con autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían quienes. Había una diferencia en ese mensaje.
Estaban acostumbrados a escuchar a aquellos religiosos de aquel entonces, aquellos maestros de la ley. Y sus oídos se habían acostumbrado a ese mensaje o mensajes. Cristo vino proclamando el reino de Dios, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para dar mi vida, para sufrir, pero voy a resucitar al tercer día para que tengan vida eterna si creen en mí, en el reino de Dios. Y Cristo está enseñando esta verdad. Y Cristo está proclamando el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, un reino que es celestial. Y las personas están sentadas escuchando. Y dicen, wow, no hemos escuchado algo como esto. ¿No le ha pasado a usted que escucha a alguien y dice, wow, yo no había escuchado algo como eso? Estas personas están asombradas. Pero escuche bien, están asombradas no solamente por el mensaje que están escuchando, pero por quién y quién es la persona que lo está diciendo y la autoridad de ese mensaje. Un mensaje que tiene una autoridad celestial. Un mensaje que tiene una autoridad por encima de todas las personas y las demás enseñanzas, que ellos no habían escuchado un mensaje como este. Y me imagino, estoy yo simplemente imaginándome en sus mentes y en sus corazones diciendo, wow, ¿de dónde salió esta persona? Aún más el texto sigue diciendo, por causa del tiempo, mire, el versículo 23 dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Yo me pregunto, ¿y por qué el espíritu maligno no había gritado antes a través de las otras enseñanzas? Mira lo que dice el texto. Dice, ¿por qué te entrometes con nosotros? ¿Quién? ¿Los religiosos de aquel entonces? No, Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Sumamente importante. La Biblia dice, aún los demonios, ¿qué? Lo conocen, creen y ¿qué hacen? Y tiemblan. Por eso es que este mensaje tiene autoridad. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje que penetra a las mentes y a los corazones de personas. Escuchen bien, es un mensaje que va en contra de Satanás y las huestes celestiales de maldad. Es un mensaje que va en contra de lo que Satanás ha hecho en este mundo, cegando los ojos y los corazones de las personas. Es un mensaje que batalla en contra de las huestes celestiales para abrir los corazones y los ojos de las personas, para que no crean al enemigo, sino que crean a Cristo Jesús. Y Cristo vino y está enseñando del reino y está enseñando las buenas noticias. Y este espíritu maligno grita y hace esa pregunta. Y Cristo, el versículo 25, pero Jesús le respondió, cállate. Le ordenó, sal de este hombre. Dice, en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido y se preguntaban, ¿qué clase de enseñanza qué? ¿Antigua o nueva? Dice ahí, nueva es esta. Dice, tiene tanta autoridad. Escuche bien, para nosotros hoy en día, no nosotros, nuestro mensaje es el que tiene autoridad.
Por eso podemos hablar con personas. Y siempre y cuando nosotros simplemente compartamos nuestras ideas, no tenemos ninguna autoridad. Al momento que nosotros entremos en la conversación a Dios, a Jesús, a Cristo, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nuestro mensaje entonces adquiere y obtiene un poder y una autoridad sobrenatural que no es nuestra, sino es de Dios. Y nosotros no tenemos que pelear para salvar a las personas. Dios hace eso. Nosotros no tenemos que pelear para transformar a una persona. Dios hace eso. Nosotros no tenemos que pelear para que una persona cambie su mente y su corazón, porque Dios hace eso. Nuestra autoridad, nuestro deber es compartir las buenas noticias de arrepentimiento y salvación en el Evangelio, porque nuestro mensaje en la palabra de Dios es que tiene la autoridad, no nosotros. Nadie puede añadir o quitarle la palabra. Nadie puede inventarse lo que, bueno, yo creo que lo que, no. Es lo que dice Dios en su palabra y nosotros someternos a esa autoridad. ¿Usted recuerda cuando Cristo le dijo a los discípulos que regresaran y se mantuvieran unidos en Jerusalén y que no hicieran nada? ¿Hasta cuándo? Hasta que descendiera ¿quién? El Espíritu Santo. Hasta que descendiera el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando descendió el Espíritu Santo? Transformación y poder. Al punto de que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántas personas recibieron a Cristo? Más de 3,000 personas. ¿Qué había sucedido con Pedro anteriormente? ¿Cuántas veces lo había negado a Cristo? 3 veces. ¿Tenía Pedro alguna autoridad de pararse y decir, por la autoridad de Pedro, aquel que negó a Cristo 3 veces? Igual que yo, igual que ustedes. ¿Qué autoridad tenemos si no únicamente la palabra de Dios y predicar el mensaje de Cristo? Lo hacemos con humildad, pero lo hacemos con pasión. Lo hacemos con fidelidad. Bueno, continuamos. No solamente tenemos un mensaje que transforma, que tiene autoridad, pero tenemos un mensaje también que nos lleva a servir. Mira el versículo 29. Dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato, el cual dice, él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue de ella y ella les preparó una comida. En otras palabras, ella les servía. Versículo 34 dice que wow, después que el pueblo se enteró de lo que estaba sucediendo, dice que vinieron mucha gente que padecía de enfermedades y él la sanó, expulsó demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Jesús inmediatamente sanando enfermos, expulsando demonios, sirviendo a las personas. En el día de hoy creemos completamente que Dios puede sanar a quien Él quiera. ¿Sí o no? Amén. Nosotros somos llamados a orar por los enfermos. Nosotros somos llamados a estar con los enfermos. Si hay alguna persona que padece de alguna necesidad, a orar, a clamar a Dios. Pero tengamos mucho cuidado con lo que a veces leemos y vemos en las noticias. Estas personas que hacen
grandes campañas de sanaciones. Mucho cuidado, porque ojalá tener tiempo, pero la palabra de Dios nos instruye. Y un caso muy particular es Pablo y Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que tome, ¿qué? ¿Sobre ese pasaje? Que tome vino para las enfermedades que él tenía estomacales, por decirlo así. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no lo sanó de inmediato? Nosotros sabemos y entendemos y predicamos que Dios utilizó milagros, sanaciones en aquel entonces para confirmar el mensaje, el evangelio que los apóstoles estaban predicando. Pero hoy en día tenemos la completa palabra de Dios. No necesitamos más confirmaciones. Tenemos toda la palabra de Dios, todo lo que necesitamos aquí. En esta vida y la venidera está en la palabra de Dios. No estoy diciendo, escuche bien, no estoy diciendo que Dios no sana hoy. Eso no es lo que estoy diciendo. Dios sana a quien Él quiera y como Él quiera. Nuestro deber es orar por esas personas, proclamar, interceder. Y no olvidarnos que el mensaje principal es las buenas nuevas de salvación. Y que nosotros debemos servir porque este mensaje nos lleva a nosotros a servir a los demás. Lo vemos ahí como Cristo, el pueblo entero se juntó a la puerta para ver. Y Cristo les sirvió. Y que ese mensaje de salvación que nos ha transformado a nosotros entonces sirvamos a otros. Y por último, mire los versículos del 35 al 39. Dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, dice, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Dice, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Tenemos un mensaje que nos envía con una misión cada día. Cristo no se detuvo en el mismo lugar y se quedó ahí todo el tiempo, sino que le dijo a los discípulos o a aquellos a quienes Él había llamado en ese tiempo, dice: debo ir a otras ciudades. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para predicar el reino de Dios, para predicar las buenas nuevas de salvación. Y para nosotros hoy en día, sea donde sea que Dios nos coloque, nos lleve, nos camine, nos guíe, el mensaje no se queda atrás. La misión no se queda atrás, el ministerio no se queda atrás, sino que continúa con nosotros. Y que nosotros entendamos que tenemos un mensaje que transforma, que tenemos un mensaje que tiene autoridad, que tenemos un mensaje que nos lleva a servir, amar, ayudar a otros, y que tenemos un mensaje que nos mantiene a nosotros en misión cada día de nuestra vida. La realidad es que no hay otro mensaje, no hay otro Salvador. Y nuestra responsabilidad es que tenemos que ser fiel al contenido del mensaje y también debemos ser fiel compartiendo el mensaje de Cristo. Todo el contenido está aquí. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos aquí. No necesitamos una revelación extra. No necesitamos añadir al Evangelio de Cristo. No necesitamos vender el Evangelio de Cristo. No compartimos el Evangelio prometiéndole a personas cosas que van a suceder en base al Evangelio. Lo único que nosotros tenemos garantizado es que
al ser creyentes vamos a sufrir con Cristo, pero también vamos a vivir con Cristo. El Evangelio no garantiza casas, mansiones, carros, un buen trabajo, mucho dinero, sin enfermedades, sin problemas, sin dificultades. Eso es un evangelio barato, eso es un evangelio falso, eso es un evangelio de prosperidad. Eso no es el evangelio y las buenas nuevas a la que Cristo vino a predicar. Eso es completamente opuesto a la palabra de Dios. Pero si es un evangelio que transforma y cambia vidas, si es un evangelio que tiene autoridad, si es un evangelio que nos llama a servir, si es un evangelio que nos lleva a misión cada día, que nos envía cada día a proclamar las buenas nuevas. Pero es muy interesante porque Marcos 1:35 dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, dice Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿A qué? Dice a orar. A orar. Y yo pienso, Cristo fue un hombre bien ocupado. Por lo menos los 3 años y medio de su vida ministerial, un hombre bien ocupado, de ciudad a ciudad, de ciudad a ciudad, de ciudad a ciudad, proclamando el mismo evangelio, las mismas nuevas noticias, sanando a personas, hablando de las personas, multitudes agolpando a Cristo. Los sufrimientos que él atravesó, la muerte por la que él atravesó. Pero en todo el ministerio de Cristo, nosotros vemos una cosa: la dependencia de Cristo hacia su Padre. Y a pesar de todo lo ocupado que él estuvo, leemos que él se aislaba, se iba solo a orar, pasar tiempo con el Padre, recargar sus fuerzas físicas, emocionales, espirituales, porque creemos que sí, Él es 100% Dios, pero creemos que Él es 100% hombre. No fue un espíritu que vino a este mundo, un fantasma. No, Dios hecho carne, 100% hombre como nosotros. Por eso dice que Él entiende todas nuestras aflicciones, porque Él atravesó por todas, siendo hijo de Dios sin pecado. En todos los afanes que nosotros tenemos y la responsabilidad del contenido que tenemos y de compartirlo, aprendamos también de Cristo, que Él se apartaba, se aislaba y oraba. Nada malo de nosotros tomar unos días y desconectarnos de todo. A veces pensamos, si me desconecto van a pensar que soy un vago. No, Cristo lo hacía. Si me voy por unos días van a no necesariamente. Pero necesitamos recargarnos y mantener nuestra relación con el Padre para nosotros poder llevar este mensaje. Porque la resistencia es dura. El enemigo no descansa. Y nosotros necesitamos el poder de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, no hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otro salvador, no hay otra verdad que nos lleva, no hay otra verdad que nos motiva, no hay otra verdad que nos mueve a servirte a ti.
No hay otra verdad que transforma, no hay otra verdad que cambia a personas. No hay otra verdad que tiene la autoridad que tiene tu palabra. No hay un evangelio que nos motiva, no hay otro evangelio que nos motiva a servirte a ti de tal manera como tú lo hiciste, que te entregaste. No hay otro evangelio, no hay otras buenas nuevas que nos lleva a vivir en misión. Muchas veces salen productos, salen accesorios en la vida que nosotros nos animamos mucho. Sale un zapato nuevo, nos animamos, le tiramos foto, se lo enviamos a amigos y familiares. Sale un celular nuevo, le tiramos foto. Se construye una casa nueva, si nos gusta le tiramos foto, le enviamos a personas. Lo interesante es que personas no van al fin del mundo para dar las buenas noticias de un zapato nuevo o de una casa nueva. No vamos a China, a Japón, a todo Estados Unidos, a Cuba, a Venezuela, a México, a Colombia, a Paraguay, a Uruguay, a Nicaragua, a África. No vamos para presentar el último celular y dar buenas noticias de eso. No, Señor. Pero qué interesante es que muchos van a esos lugares con la mejor noticia y dan su vida porque creen que esa noticia es lo que todos necesitan escuchar, necesitan creer, necesitan arrepentirse de sus pecados y hasta mueren por esa noticia, porque son unas buenas noticias que no son nuestras. Nosotros simplemente somos siervos del Dios que tiene toda la autoridad y toda la potestad y que nos llama a compartirla con otras personas. Señor, que cada día nosotros entendamos que no hay otro mensaje, que no hay otro Salvador y que nuestras conversaciones cotidianas, tú, Señor, de una manera u otra, llegues a esa conversación, que tú nos dé la sabiduría para nosotros llevar a las personas al Evangelio. Tú haces la obra, nosotros solamente sembramos la semilla y tú te encargas de crecerla. Sí, Señor, a tu tiempo y como tú quieras. Pero nuestra labor es continuar día a día en misión, sembrando la semilla preciosa del Evangelio. Gracias, Señor, por